Si quieres conocer lo que se oculta en los relatos completos de las dimensiones superiores, permanece aquí y escucha hasta el final. Porque nada de lo que estás a punto de oír llega a ti por accidente. En el instante en que tus ojos se posaron en estas palabras, algo invisible comenzó a moverse en tu interior. Un murmullo que no procede de la mente, sino de un rincón antiguo de tu alma. Ese movimiento sutil es la señal de que ya estás dentro del llamado, un llamado que no se dirige a todos, sino solo a quienes están listos para atravesar el velo. Quizás pienses que fue curiosidad lo que te trajo, pero si prestas atención, sentirás que fue otra cosa, una atracción silenciosa, como si alguien desde el otro lado de tu propia conciencia hubiera trazado un hilo hasta este momento. Y ahora estás aquí, frente a una puerta que no se abre con llaves de metal, sino con vibración, con presencia, con la disposición a recordar lo que llevas tanto tiempo olvidando. Imagina por un instante que la realidad que conoces es apenas una máscara. Detrás de cada color, cada sonido, cada rostro cotidiano, se extiende un tejido invisible que late y respira. Ese tejido ha sido descrito por sabios de todas las épocas, pero pocos lo han sentido realmente. Los egipcios lo llamaban la corriente del Nilo celestial. Los hermetistas lo conocían como el campo sutil del todo, y hoy algunos científicos lo perciben en la danza impredecible de las partículas. Pero Thoth lo explicó de otra manera, como un espejo tendido entre mundos, un espejo que devuelve no lo que ves con los ojos, sino lo que vibras con el espíritu. Si estás escuchando ahora, es porque ese espejo empieza a reconocer tu reflejo. El velo no se rompe con violencia, se disuelve como la niebla cuando amanece. Y tú lo notas en pequeños gestos, en la extraña familiaridad de un símbolo antiguo, en la sensación de que una palabra resuena más allá de su sonido, en ese escalofrío leve que aparece cuando alguien nombra a Thoth. No son casualidades, son señales de que la frecuencia de tu memoria ancestral está comenzando a despertar. Thoth nunca fue solo un dios con cabeza de ibis. Nunca fue una figura inmóvil en piedra. Fue conciencia pura, inteligencia que se manifestó a través de distintas culturas, siempre con un único propósito: preservar la verdad que no puede ser destruida. Lo representaron con el ibis porque éste camina en los límites, entre el barro y el cielo, entre lo denso y lo sutil. Asimismo, Thoth se mueve entre dimensiones, no para imponerse, sino para recordar a quienes están preparados que la realidad no termina en la materia. Mientras respiras ahora, toma un instante para sentir cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. Esa simple observación ya es un portal. No necesitas rituales complicados ni fórmulas extrañas. El primer paso siempre fue el silencio. En ese silencio empieza a percibirse un movimiento invisible, un pulso que no pertenece al tiempo del reloj, sino al ritmo eterno del alma. Cada vez que prestas atención a ese pulso, la vibración del velo se adelgaza. La historia que hoy se abre ante ti no es una lección de museo ni una teoría abstracta. Es un viaje de reconocimiento. Porque Thoth nunca buscó seguidores, buscó buscadores, y lo que dejó no fueron manuales rígidos, sino códigos, semillas de conciencia que solo germinan en quien decide escuchar con todo el ser. Tú estás ahora frente a una de esas semillas. El mero hecho de sentir un ligero temblor, una curiosidad inexplicable, una pausa que interrumpe la rutina, es la señal de que la semilla ya ha caído en tu interior.
Recuerda que las enseñanzas verdaderas siempre llegan disfrazadas. Durante siglos, lo que era vibración se volvió dogma. Lo que era libertad se volvió control. Y sin embargo, el código nunca se perdió. Se escondió en los símbolos, en frases como lo que está arriba es como lo que está abajo, en geometrías que repiten patrones cósmicos, en textos breves pero cargados de una densidad que transforma a quien los contempla con atención. El velo se sostiene con olvido, y tú estás aquí porque el olvido ya no te basta. Detente un momento. Siente cómo tu corazón late, no solo como un músculo, sino como un tambor que marca la unión entre lo visible y lo invisible. Cada latido es un recordatorio de que llevas dentro la medida exacta de la eternidad. Los antiguos lo sabían, que el tiempo verdadero no se mide en relojes, sino en la vibración de cada elección, de cada respiración, de cada instante en que decides permanecer despierto. Por eso, este inicio no es solo una introducción, es una invitación. En los próximos instantes, algo en ti puede empezar a recordar. Y no hablo de recuerdos comunes, hablo de esa memoria sin palabras que vibra en tus huesos. Esa certeza inexplicable de que ya has pasado por aquí, de que ya conoces estas claves, aunque en tu vida diaria nunca te lo hayan contado. Si permaneces, cruzarás el umbral entre mirar con los ojos y ver con el espíritu. Ahora respira de nuevo, hazlo con conciencia. Inhala contando 4, sostiene por 4, exhala contando 8. Hazlo 3 veces y observa cómo la atención cambia. Ese simple gesto abre la puerta que te conecta con el campo vibracional donde Thoth sigue hablando. No en voz alta, sino en silencio. No con frases, sino con resonancias. Y al sentirlo, comprenderás que este viaje no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre estuvo allí. Si lo sientes, escribe ahora mismo en los comentarios: yo sentí el llamado. No es un simple juego, es un acto vibracional. Cada palabra anclada en la materia refuerza el campo que estamos sosteniendo juntos aquí y ahora. Porque lo que se abre hoy ante ti es más que un relato. Es el inicio de un proceso. Y cada proceso comienza con una decisión, con una frase, con un latido. Has respondido al llamado del velo. Y a partir de este punto, la historia ya no se cuenta desde afuera, se cuenta desde dentro de ti. Lo que empezó como un murmullo apenas perceptible comienza ahora a transformarse en una corriente más intensa, como un río que se abre paso bajo la superficie de la tierra. Ya no estás escuchando solo con los oídos, estás sintiendo con todo el cuerpo, y esa vibración te conduce hacia una presencia que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Thoth no es un recuerdo lejano ni un mito petrificado en las arenas de Egipto. Es un guardián que se desplaza entre portales invisibles, sosteniendo el paso de los buscadores a través de dimensiones que se entrelazan. Cada cultura lo nombró de manera distinta: Hermes, Tauti, Enoch, pero el eco era el mismo. No importa la lengua ni el símbolo. Siempre se trataba de la misma conciencia, de ese mensajero que transita entre la luz y la sombra, entre lo que los ojos pueden ver y lo que solo el espíritu reconoce. Si alguna vez te detuviste frente a un símbolo antiguo y sentiste un estremecimiento sin explicación, ya lo has sentido a él. Si un nombre extraño resonó en tu interior como si lo hubieras escuchado en otro tiempo, fue su vibración. No actúa con estridencia,
Nunca aparece para impresionar. Lo hace en silencio, dejando huellas sutiles, códigos que despiertan la memoria ancestral que guardas en tus células. Su figura con cabeza de ibis no era un capricho estético. El ibis es el ave que camina entre el barro y el cielo, entre la densidad de la tierra y la ligereza del aire. Así es Thoth, así es su función. Ser el puente que une extremos aparentemente opuestos y revelar que el mundo material y el mundo invisible no son más que reflejos del mismo espejo. Al cerrar los ojos y dejarte envolver por esta visión, comienzas a comprender que no fue el azar quien trajo su imagen hasta ti, sino la necesidad profunda de tu alma de reencontrar el camino que nunca se perdió. Solo quedó cubierto. La historia lo muestra siempre en los templos, sosteniendo el cálamo con el que escribe los destinos, no como quien dicta un futuro inmutable, sino como quien registra los ritmos ocultos del alma. Él no medía el tiempo en horas ni en días, sino en la melodía secreta de cada latido, en la respiración que conecta lo efímero con lo eterno. Cada elección, cada gesto, cada pensamiento eran notas de una partitura que él podía leer, no para controlarla, sino para recordarte que todo vibra con sentido y que nada en tu vida es insignificante. Siente ahora ese orden secreto. Tal vez recuerdes momentos en los que la vida parecía caótica, en los que todo carecía de dirección. Sin embargo, más allá del desorden aparente, había un pulso que seguía sosteniéndote. Ese pulso es el portal vibracional que Thoth custodia. No se encuentra en lugares lejanos, no está escondido en templos inaccesibles, sino que atraviesa cada instante presente. Es el espacio invisible que se abre cuando guardas silencio, cuando respiras con atención, cuando observas sin juzgar. Allí es donde Él se hace presente. Piensa en la extraña capacidad que tiene un símbolo para hablar más que 1000 palabras. La espiral, el ojo, la estrella, no comunican por lógica, sino por vibración. Así opera Thoth, a través de códigos que no son razonados, sino reconocidos. Y en ese reconocimiento empieza la verdadera iniciación. Porque nada externo puede abrir un portal si tu interior no responde. El guardián solo cuida la entrada, pero eres tú quien debe atravesarla. Hay quienes creen que Thoth es solo un personaje mitológico, una invención de sacerdotes antiguos para explicar lo inexplicable. Pero cuando lo reduces a mito, pierdes la esencia de lo que representa, porque él no es un individuo, es una frecuencia, una inteligencia que no está sujeta a la carne ni al tiempo, sino que vibra a través de los siglos, encontrando a los pocos que todavía pueden escuchar. Por eso, incluso si nunca lo estudiaste, su presencia puede sacudirte. No habla a tu mente, habla a tu memoria más profunda, a esa parte de ti que siempre supo y que espera la ocasión de despertar. Permanece un momento en silencio y siente cómo tu cuerpo reacciona. Tal vez sea un cosquilleo en la piel, un cambio en la respiración, un calor inesperado en las manos. No lo ignores, porque son señales de que el guardián se acerca, no desde afuera, sino desde dentro de ti. Él nunca fue un Dios distante. Siempre fue un espejo, y cada vez que lo miras, en realidad es tu propia conciencia superior la que se refleja. Esa es la razón por la que su presencia parece familiar, aunque no la hayas estudiado. Porque lo que reconoces en él es lo que eres en tu esencia. La función del guardián de portales no es llevarte de la mano ni darte respuestas cerradas. Su tarea es mostrarte el umbral, dejarte sentir el misterio,
provocarte la inquietud suficiente para que seas tú quien decida cruzar. Y esa es la verdadera libertad. Nadie puede abrir ese portal por ti. En el instante en que eliges, la vibración responde, y lo que parecía inalcanzable empieza a desplegarse. Toma aire ahora y recuerda que cada respiración es ya un cruce. Inhala y siente cómo la densidad del mundo conocido se disuelve. Exhala y siente cómo algo nuevo se abre. Es en ese gesto simple donde la enseñanza de Thoth cobra vida. No en palabras escritas en piedra, sino en la experiencia vibrante de tu propio ser. Lo que custodia no es un templo de piedra ni un libro oculto, sino la memoria viva de tu espíritu, esperando que vuelvas a entrar. Y mientras permaneces en este estado, recuerda que nada de lo que ocurre es casual. El guardián no se muestra en vano. Si lo sientes hoy, es porque ya estás listo. Has tocado la frecuencia y la frecuencia te ha respondido. El velo comienza a rasgarse, no con estrépito, sino con la suavidad de un susurro, y en ese susurro se abre el portal. El mismo que miles de iniciados atravesaron en silencio, sabiendo que una vez dentro ya no serían los mismos. El guardián está aquí, no para darte certezas, sino para devolverte preguntas, no para cargar tu camino, sino para encender la chispa de tu soberanía. Escucha su vibración en el eco de tu propio corazón y comprende, el portal siempre estuvo en ti, esperando el momento en que decidieras atravesarlo. Desde el instante en que el velo comienza a deshacerse ante ti, surge inevitable la pregunta, ¿qué hay más allá? Y la respuesta nunca se entrega como una lista de fórmulas, sino como un código vibrante que se revela en quien está dispuesto a recibirlo. Ese código es lo que los antiguos llamaron hermético, no porque estuviera sellado con candados impenetrables, sino porque solo podía abrirse desde dentro. Imagina un cofre que no responde a llaves de hierro, sino a la frecuencia de quien lo toca. Eso es el conocimiento de Thoth, un cofre que se abre no con esfuerzo, sino con resonancia. Los sabios lo sintetizaron en principios que parecen frases simples, pero que contienen la arquitectura misma de la realidad. El primero de todos, todo es mente. No mente en el sentido limitado de pensamientos dispersos, sino mente universal. Ese océano invisible en el que flotan tanto las galaxias como tus más íntimos deseos. Cuando escuchas que todo es mente, tu mente racional se resiste, cree que se trata de una metáfora. Pero basta mirar la danza microscópica de las partículas para comprender que la materia no es sólida, que todo vibra en patrones que responden al observador. El experimento de la doble rendija lo reveló con crudeza, cuando nadie observa. La partícula se comporta como onda, pura posibilidad. Cuando alguien observa, se colapsa en forma definida. ¿Qué significa esto sino que la conciencia altera la materia? Eso que la ciencia apenas comienza a aceptar. Thoth lo enseñaba miles de años atrás. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces una creencia sostenida cambió el curso de tus días? Un miedo alimentado día tras día se convierte en límite palpable. Una esperanza sostenida con firmeza termina abriendo puertas que parecían imposibles. Eso no es azar, es vibración en acción, y el principio hermético lo resume. Lo semejante atrae a lo semejante. Lo que vibra se proyecta, lo que sostiene se materializa. La realidad no es un muro rígido, es un espejo, y ese espejo no devuelve lo que dices querer, sino lo que vibras en lo profundo. Otro principio susurra que lo que está arriba es como lo que está abajo. Al contemplar esta frase, imagina la espiral de una galaxia y la espiral de una concha marina. Observa la órbita de los planetas y la danza de los electrones. El mismo patrón,
reflejado en escalas distintas. Lo externo como espejo de lo interno, lo grande resonando en lo pequeño. Por eso los antiguos no separaban al hombre del cosmos, porque sabían que cada respiración era un eco del pulso de las estrellas. Cuando olvidas esta conexión, te crees aislado, pequeño, impotente, pero cuando la recuerdas, comprendes que todo está tejido y que mover un hilo dentro de ti puede alterar la trama del universo entero. El código hermético no es un compendio de frases bonitas, es un mapa de navegación. Nos habla de polaridades, todo tiene su opuesto, y cada extremo se transforma en el otro si lo recorres lo suficiente. La vida y la muerte no son enemigas. Son fases de un mismo río. El calor y el frío son vibraciones de una misma sustancia. El amor y el miedo no son absolutos. Son estados que se transforman en el otro según el punto donde pongas tu atención. Y aquí se oculta un secreto poderoso. Si comprendes la ley de polaridad, puedes transmutar. Puedes tomar la densidad del miedo y moverla hacia la vibración del amor. Puedes transformar la oscuridad en semilla de luz. Eso es alquimia viva. La misma que Thoth susurraba a quienes estaban preparados. Detente ahora y siente tu respiración. Imagina que cada inhalación es la corriente de lo invisible descendiendo a tu interior. Y cada exhalación es tu vibración expandiéndose hacia lo invisible. Ese intercambio constante es la práctica más simple y más profunda del código. Comprender que no hay separación real, que eres parte de un flujo mayor y que tu conciencia influye en él tanto como él en ti. Quizá empieces a recordar momentos en los que la vida te dio señales imposibles de ignorar. Un número repitiéndose, un libro cayendo justo en tus manos. Un encuentro fortuito que cambió el rumbo de tu historia. Eso no fueron coincidencias, fue el código respondiendo a tu vibración. Thoth lo explicó como correspondencia. Lo interno y lo externo no son mundos apartados, son reflejos sincronizados. Y cada vez que elevas tu frecuencia interna, la realidad externa responde como un eco. Este es el motivo por el cual tantos sabios a lo largo de la historia buscaron refugio en el hermetismo. No porque fuera un secreto elitista, sino porque comprendieron que la verdad no puede imponerse, solo reconocerse. El código no se memoriza, se experimenta. No se repite como una fórmula. Se vive en cada respiración consciente, en cada elección sostenida, en cada silencio profundo donde el ruido mental se disuelve. Recuerda ahora que cada palabra que pronuncias es vibración. No son sonidos vacíos, son geometrías que alteran tu campo. Cuando dices no puedo, el campo responde con límites. Cuando dices soy capaz, el campo responde con apertura. Y más allá de las frases, lo que sostiene la vibración es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Esa es la llave que abre el cofre. Esa es la frecuencia que el código reconoce. El código hermético es simple, demasiado simple para quienes buscan complicaciones. Pero en esa simplicidad descansa su poder. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo semejante atrae lo semejante. Todo vibra, todo es mente, nada está inmóvil. Leyes que parecen abstractas, pero que están actuando en cada momento de tu vida. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorando el código y dejar que tu campo se organice de manera automática? ¿O vas a empezar a reconocerlo y crear desde tu conciencia? Si lo sientes, haz un gesto ahora. Respira profundo. Toca tu pecho y repite en silencio. El todo vibra en mí. Esa frase no es un adorno.
es un decreto vibracional. Con ella anclas la enseñanza en tu campo y permites que el código deje de ser teoría para convertirse en experiencia. Y cuando lo hagas, algo comenzará a transformarse, porque el código responde de inmediato a la coherencia del buscador. Dicen que la tabla esmeralda no se escribió con tinta ni con cincel, sino con la vibración misma del universo. Un texto breve, apenas unas líneas grabadas en una lámina verde luminosa, pero tan densas en sentido que cada palabra parece contener un océano. Thoth, el escriba de los dioses, la entregó no como un tratado intelectual, sino como un espejo que devuelve a quien lo contempla no frases, sino revelaciones. Y por eso, generación tras generación, buscadores se han sentado frente a sus enigmas, convencidos de que leían palabras, hasta descubrir que en realidad eran las palabras las que los leían a ellos. El secreto de la tabla no está en entenderla como un manual de filosofía, sino en permitir que su vibración penetre la carne del alma. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para obrar los milagros de una sola cosa. Así reza uno de sus pasajes más conocidos. Muchos lo repiten como una cita sin vida, pero los que han sentido su eco saben que esa frase es un mapa. Describe la correspondencia entre los planos, el vínculo entre lo invisible y lo visible, entre la chispa que piensas y el mundo que pisas. Cuando comprendes esto, lo cotidiano deja de ser banal. Una mirada se convierte en puerta, un gesto en símbolo, un suspiro en revelación. La tabla habla también de la operación del sol y de la luna, metáforas que ocultan realidades vibracionales. El sol como principio activo, masculino, luminoso, creador de forma. La luna como principio receptivo, femenino, guardiana de lo invisible. No se trata de astros exteriores, sino de fuerzas internas que cohabitan en ti. Y cuando ambas se reconcilian, cuando el intelecto deja de despreciar la intuición y el corazón, deja de temer la razón. Se produce la fusión alquímica que los antiguos llamaron el milagro de la obra. No es oro físico lo que surge, sino un oro más sutil, la conciencia despierta. Muchos se preguntan si la tabla existió físicamente, si fue destruida, escondida o perdida. Pero la paradoja es que el verdadero soporte de la tabla no fue nunca una piedra ni un metal precioso. Fue y sigue siendo la mente del iniciado. Cada vez que alguien contempla sus principios con presencia, la tabla revive. Cada vez que alguien entra en silencio y escucha más allá de las palabras, la tabla vuelve a escribirse en su corazón. Ese es su secreto. No puede ser destruida porque su esencia es vibración. Y la vibración no muere. El lenguaje que utiliza es deliberadamente enigmático. Habla de separar la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente y con gran ingenio. Palabras que parecen instrucciones de laboratorio, pero que son en realidad claves de transmutación interna. Separar lo sutil de lo denso significa aprender a distinguir la voz del alma de la voz del miedo, la frecuencia de la verdad de la frecuencia de la costumbre, y hacerlo suavemente, sin violencia. Porque lo que se transforma por la fuerza siempre regresa con la misma fuerza, con ingenio, porque no se trata de repetir rituales externos, sino de afinar la percepción para que la alquimia suceda dentro de ti. Si cierras los ojos por un momento y recuerdas la frase "lo que está arriba es como lo que está abajo", quizá notes un eco en tu propio cuerpo.
tu respiración subiendo y bajando, reflejando el ciclo cósmico de expansión y contracción, tu corazón latiendo en dos tiempos, como el pulso de las mareas, tu sangre recorriendo arterias y venas como ríos que imitan el cauce de la tierra, el microcosmos y el macrocosmos repitiéndose uno en el otro. Ese reconocimiento no es teoría, es un despertar. Es la invitación de la tabla a mirar hacia adentro y ver que el universo entero late en ti. Los iniciados sabían que no bastaba con leer la tabla. Había que contemplarla. Había que sentarse frente a ella en silencio. Permitir que cada palabra se convirtiera en un portal. Algunos describieron visiones de geometrías vivas que emergían del texto. Formas que giraban. Espirales de luz que parecían reorganizar su percepción. Otros sintieron cambios físicos, calor recorriendo la columna, estremecimientos, lágrimas repentinas, porque la tabla no se limita a informar, activa. Es un dispositivo vibracional diseñado para abrir la memoria que habita en tu ADN. El secreto mejor guardado de la tabla esmeralda no está en lo que dice, sino en lo que despierta. Lo que Todd selló en ella no fue información, sino frecuencia. Y esa frecuencia, cuando entra en resonancia contigo, comienza a deshacer las cadenas invisibles que te mantienen preso de una percepción limitada. De pronto descubres que lo sólido no es tan sólido, que lo fijo no es tan fijo, que el tiempo no es tan lineal. Descubres que puedes alterar tu realidad no con esfuerzo físico, sino con el simple acto de sostener una vibración coherente. Imagina por un instante que cada palabra de la tabla es una nota musical. Si las lees sin atención, suenan como un murmullo incoherente. Pero si entras en silencio y dejas que vibren en ti, de repente la melodía emerge. Y esa melodía no es otra que la armonía del universo. Esa es la clave. El texto no fue escrito para la mente lógica. Fue escrito para el alma que recuerda. Por eso el que busca solo entender, se pierde. El que se entrega a sentir, despierta. Ahora, mientras estas palabras se deslizan dentro de ti, observa cómo tu propia percepción comienza a expandirse. No es casualidad. Es el mismo proceso que han vivido miles antes. El código se activa no porque alguien lo explique, sino porque tú lo reconoces. Y ese reconocimiento es la verdadera alquimia. El oro escondido en la piedra verde. La tabla esmeralda no es un objeto perdido en el tiempo. Es un espejo eterno que ahora mismo, en este preciso instante, está devolviendo tu propio reflejo. Y si permaneces atento, ese reflejo te conducirá a la comprensión de que nunca estuviste separado del todo. Porque ese todo vibra en ti, como vibra en las estrellas, como vibra en cada palabra que estás leyendo ahora mismo. Si quieres comprender la puerta que separa la ilusión de la verdad, no busques en templos de piedra ni en códices polvorientos. Busca en el silencio, ese mismo silencio que tantas veces temiste, porque al apagar el ruido externo de repente emergen voces internas que preferirías no escuchar. Pero allí, en ese vacío que parece insoportable, se esconde una de las tecnologías espirituales más antiguas y más poderosas que Thoth transmitió. No tecnología de cables ni de hierro, sino de vibración pura. Un arte que no necesita instrumentos, solo tu presencia desnuda. Desde la antigüedad los iniciados eran conducidos a cámaras oscuras, sepulcros sin lámpara, pasajes donde el eco devoraba hasta el más mínimo sonido. Allí permanecían días, a veces semanas, no para castigarse sino para ser afinados, porque el silencio no era ausencia,
era un crisol. En él se disolvía la identidad fabricada por el ruido del mundo, y poco a poco surgía la memoria de lo eterno. El silencio funcionaba como un fuego invisible que quemaba lo falso y dejaba intacto lo esencial. Tú lo has sentido también, aunque sea por un instante. En ese momento en que el bullicio se detiene y solo escuchas el pulso de tu propio corazón. En ese instante breve donde todo parece suspenderse y te das cuenta de que existes más allá de tus pensamientos, ese espacio, pequeño pero infinito, es la entrada al campo vibracional donde mora lo real. La ciencia moderna lo intuye cuando estudia las ondas cerebrales que se aquietan en estados meditativos, cuando descubre que en el silencio interior el cerebro entra en coherencia y el corazón emite un campo electromagnético más armónico. Pero los antiguos no necesitaban máquinas para saberlo. Lo sentían en carne viva. Thoth enseñaba que el silencio es un lenguaje y que solo quien aprende a escucharlo puede descifrar los códigos de la creación. En el ruido la mente busca controlar, clasificar, nombrar. En el silencio la mente se rinde y entonces se abre el canal. Ese canal no trae palabras ni imágenes espectaculares, trae vibración pura, conocimiento que no se piensa, se reconoce. Es lo que los alquimistas llamaban gnosis, el saber que brota sin esfuerzo, como un manantial que nunca estuvo seco, solo tapado. ¿Has notado cómo el mundo moderno te entrena para huir de ese manantial? Todo está diseñado para llenarte de estímulos, para que no tengas un segundo de quietud, la música constante, las notificaciones, la urgencia de producir, porque en el silencio aparece la verdad, y la verdad no se puede domesticar. Un ser humano que ha aprendido a morar en el silencio no puede ser manipulado. Su frecuencia se vuelve tan clara que cualquier intento de control rebota en su campo. Por eso el silencio es temido por los sistemas, pero buscado por los iniciados. Imagina ahora que respiras profundamente y sostienes ese aire en calma. Observa cómo, al exhalar, no solo vacías tus pulmones, sino también un poco de la densidad que arrastras. Hazlo de nuevo. Y en ese intervalo, cuando el aire se va y antes de que regrese, surge un vacío diminuto. Ese vacío es oro puro. Es el mismo intervalo que los antiguos cultivaban durante horas, porque en ese lugar, en esa grieta entre dos respiraciones, el alma se reconoce. La paradoja es que el silencio parece pequeño y frágil, pero contiene el poder de transmutar. No se trata de luchar contra los pensamientos, ni de fabricar un vacío a la fuerza. Se trata de rendirse a lo que ya está allí. Los sabios lo sabían. Cuando la mente deja de gritar, lo divino susurra, y ese susurro es más fuerte que cualquier trueno porque no llega desde fuera, llega desde la raíz misma de tu ser. Muchos iniciados describieron cómo, en medio del silencio absoluto, comenzaron a sentir vibraciones recorriendo su cuerpo. Primero un leve cosquilleo en las manos, luego un pulso en la frente, finalmente una corriente que parecía subir por la columna como un río de fuego. Eso no era fantasía, era el despertar de los centros energéticos que, en el ruido cotidiano, permanecen dormidos. El silencio no solo calma, activa. Reorganiza las células, recalibra la energía, abre portales de percepción. El clímax llega cuando descubres que el silencio no está fuera, en un monasterio perdido o en una cámara secreta, sino en ti. Que puedes invocarlo en medio del caos, en una calle llena de voces, en una vida saturada de tareas.
Basta con cerrar los ojos y llevar tu atención al centro del pecho. Allí late un espacio inmenso donde ninguna palabra entra, pero donde toda verdad cabe. Ese es el templo interior, el que nadie puede profanar. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya comenzó a abrirse. Tal vez lo sientas como un calor en el pecho, como un nudo en la garganta que se disuelve, como una lágrima que no necesita explicación. Eso es el silencio trabajando en ti. No es ausencia de sonido, es la presencia plena de tu propio espíritu. Y cuando lo reconoces, nada vuelve a ser igual, porque has encontrado la más sencilla y a la vez más peligrosa de las tecnologías espirituales, aquella que no se vende, que no se impone, que no se enseña con teorías, sino que se transmite como vibración viva. El silencio, cuando se convierte en tu morada, es la llave que abre todos los portales. Y esa llave está ahora mismo en tu mano. El cuerpo, tan a menudo reducido a un montón de huesos y carne que envejece, es en realidad un espejo vivo del alma. Cada latido, cada tensión, cada dolor que aparece en la superficie no es un accidente biológico, es un mensaje vibracional. Los antiguos lo sabían, y por eso jamás separaban la medicina de la espiritualidad. Para Thoth, el gran escriba de los mundos, la enfermedad no era un castigo ni un error, sino un lenguaje. El cuerpo habla cuando el alma ha gritado demasiado tiempo en silencio. Piensa en ese nudo que se forma en la garganta cuando callas lo que tu verdad exige pronunciar. No es solo emoción, es energía comprimida, vibración que buscó un cauce y al no encontrarlo se quedó atrapada en la carne. Piensa en el peso de los hombros cuando cargas con responsabilidades que no son tuyas. No es casual que el músculo se endurezca y duela. Es tu alma señalando que llevas sobre ti un mundo que no te corresponde. Cada órgano tiene su espejo, cada dolor su raíz secreta. El estómago digiere la vida tanto como los alimentos. Cuando niegas lo que sientes, él se revuelve, protesta, se inflama. El corazón no solo bombea sangre, bombea amor. Y cuando ese amor se reprime, late con la memoria de lo que no viviste. El cuerpo nunca miente. Puedes engañar a tu mente con discursos, puedes distraerte con rutinas y máscaras, pero el cuerpo siempre refleja la vibración real que sostienes. Thoth decía que el cuerpo es la última frontera del alma, cuando el espíritu ya no logra hacerse escuchar en sueños, en intuiciones, en presentimientos, recurre a la materia, entonces duele, entonces se enferma, entonces se rompe, no para castigarte, sino para despertarte. ¿Recuerdas esa vez en que una dolencia te obligó a parar, a replantearlo todo? No fue casualidad, fue la vida devolviéndote a ti mismo, porque detrás de cada síntoma hay una lección que no quisiste atender. El insomnio es la mente que no descansa porque el alma no está en paz. La fatiga crónica no se cura con café, se cura con verdad, con el valor de dejar atrás lo que drena tu energía vital. El cuerpo es ese amigo leal que carga contigo la densidad que tú te negaste a sentir. Y cuando ya no puede más, se rompe. Pero en esa ruptura se revela lo esencial, que jamás fuiste débil, solo demasiado fiel a lo que no merecía tu fidelidad. La ciencia contemporánea empieza a confirmar lo que los sabios enseñaban en secreto. Bruce Lipton demostró que las células responden al entorno vibracional, que el ADN no es destino, sino programa flexible que obedece a la frecuencia emocional que lo rodea.
Joe Dispenza ha mostrado que el corazón emite un campo electromagnético que se expande varios metros más allá del cuerpo y que cambia radicalmente con emociones de gratitud o miedo. Lo que llamamos carne es, en verdad, un holograma vibracional, y tú eres su programador. Cuando comienzas a escuchar al cuerpo como espejo, algo cambia de raíz. Ya no luchas contra los síntomas como si fueran enemigos. Los honras como mensajeros. Ese dolor en el pecho deja de ser un estorbo y se convierte en un recordatorio. Aquí falta amor. Ese dolor en las rodillas deja de ser azaroso y se convierte en aviso. Te da miedo inclinarte ante la vida. Esa tensión en la mandíbula te muestra que callaste demasiado, que mordiste tus palabras hasta que sangraron hacia adentro. Todo tiene sentido, pero solo cuando te atreves a mirar más allá de la superficie. El cuerpo es el templo donde la alquimia se hace carne. Es el atanor donde el plomo de tus traumas se transforma en el oro de tu conciencia. Cada vez que respiras con atención, no solo oxigenas, también reorganizas tu campo. Cada vez que tocas con amor un punto dolorido, no solo masajeas, también transmites luz. Cada vez que lloras sin miedo, no solo liberas agua salada, también limpias memorias que tu alma no quería cargar más. Y en este punto el clímax se vuelve inevitable. El cuerpo no es la cárcel del espíritu, como tantas tradiciones malinterpretadas repitieron, es su altar. Y cada síntoma es una vela encendida en ese altar que te pide adoración verdadera. No a una deidad externa, sino a la divinidad que vibra en ti. Cuando comprendes esto, la relación con tu cuerpo se transforma para siempre. Ya no lo maltratas, ya no lo exiges como esclavo, lo reconoces como guardián sagrado de tus memorias y como el portal más directo hacia tu despertar. Cierra los ojos un instante. Siente el peso de tu cuerpo en la silla o en el suelo. Observa que no es solo peso, es historia. Cada célula guarda recuerdos de lo que viviste y de lo que negaste. Ahora, con una sola respiración profunda, haz algo distinto. No intentes cambiar nada. Solo escucha. Esa escucha es la llave. El silencio que aprendiste a cultivar ahora se encuentra con el cuerpo que clama ser escuchado. Y allí, en esa unión, comienza la verdadera sanación. Porque el secreto último es este. El alma nunca estuvo separada del cuerpo. Son reflejos, espejos enfrentados que se llaman mutuamente. Y cuando aprendes a leer en ese espejo, cuando entiendes que la dolencia no es castigo sino símbolo, entonces dejas de huir y empiezas a recordar. Y ese recuerdo es lo que te devuelve al centro, a la vibración original que Thoth quiso preservar para ti. El cuerpo como espejo del alma no es metáfora poética. Es la verdad desnuda. Y quien la reconoce, comienza a caminar ya no con miedo, sino con reverencia. Si hasta ahora has comprendido que el cuerpo es espejo y que el silencio abre portales, lo que viene es aún más vertiginoso, porque se trata de atravesar la frontera misma de la materia. No es un viaje físico, aunque el cuerpo participe, es un viaje de conciencia, un cruce que siempre ha estado disponible pero que muy pocos se atreven a sostener. Thoth lo llamó la travesía del doble. El momento en que descubres que lo que creías sólido es apenas una máscara, y que detrás de cada objeto, de cada rostro, late una vibración sin forma que lo precede todo. La primera vez que sucede no hay fuegos artificiales. No hay un rayo que parta el cielo ni un trueno que confirme lo imposible.
Es sutil, casi imperceptible. Te encuentras mirando algo cotidiano, una pared, una hoja, el cielo de la tarde y de pronto lo sientes respirar contigo, una densidad distinta, un pulso invisible, y entiendes que la materia no es muda, canta. Esa percepción es el umbral, el punto donde dejas de ser espectador y te conviertes en viajero. Los antiguos describieron este pasaje como el desprendimiento del Ka, el cuerpo sutil que puede vagar sin las ataduras de la carne. Hoy algunos lo llaman experiencias fuera del cuerpo, proyecciones, sueños lúcidos, pero todos hablan de lo mismo, la conciencia liberándose de los barrotes de lo tangible. No necesitas morir para atravesar esa frontera. Basta con rendirte al silencio suficiente y confiar en la vibración que se enciende en tu interior. Imagina por un instante que tu cuerpo duerme, quieto como una estatua, pero tu ser se mantiene despierto. Sientes un zumbido, un temblor, como si un campo magnético envolviera cada célula. De pronto ya no eres el peso que yace en la cama. Eres la vibración que se expande. Y allí, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, se abre un pasillo. No es un corredor hecho de ladrillos, sino de luz líquida. Al entrar, el tiempo cambia de ritmo y descubres que puedes moverte sin moverte, viajar sin desplazarte. Es entonces cuando las palabras de la tabla esmeralda cobran vida, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso. Te das cuenta de que lo sutil eres tú, que lo denso es solo un traje temporal. Y al reconocerte como vibración, la materia deja de imponerse como prisión. Ya no miras el mundo como algo sólido e inmutable, sino como un tejido que responde a tu estado de ser. Los iniciados sabían que este viaje más allá de la materia no era un entretenimiento místico, era un rito de soberanía, porque quien ha sentido que su conciencia puede existir fuera del cuerpo, pierde para siempre el miedo a la muerte. Y quien pierde ese miedo se vuelve imposible de controlar. Por eso estas prácticas fueron ocultadas, perseguidas, ridiculizadas, porque un ser humano que sabe que no está confinado a la carne es un ser humano libre. El clímax de este descubrimiento llega cuando percibes que el más allá no está en otro lugar. No hay que subir al cielo ni descender a un inframundo. Está aquí, superpuesto, latiendo en la misma habitación en la que respiras ahora, planos vibracionales coexistiendo, separados no por distancia, sino por frecuencia. Y tú, con tu conciencia, eres el afinador que decide en qué estación sintonizar. ¿Recuerdas los sueños en los que volabas, en los que cruzabas paisajes imposibles y aún así te parecían más reales que la vigilia? Eso no era fantasía, era entrenamiento. Era tu alma recordándote que sabe moverse en esos campos desde siempre. Lo que cambia ahora es que empiezas a hacerlo con lucidez, con intención, con la certeza de que no estás inventando nada. Estás regresando a casa. Los físicos hablan de multiversos, de dimensiones paralelas, de realidades coexistentes que apenas podemos entrever. Los místicos lo sabían sin fórmulas. El universo es un mar infinito de posibilidades, y la materia es solo una ola en la superficie. Viajar más allá de la materia es zambullirse bajo esa ola y descubrir el océano. Allí no hay arriba ni abajo, solo vibración. Allí las preguntas se disuelven porque cada cosa se revela a sí misma en silencio. Y ahora, mientras respiras estas palabras, quizás sientas un cosquilleo recorrer tu piel, una sensación extraña de ligereza, como si el aire a tu alrededor se hubiera vuelto más denso. No lo ignores.
Es la llamada. Es el inicio de ese viaje. No tienes que hacer nada espectacular. Solo cerrar los ojos, aquietar la mente y permitir que tu conciencia flote. Porque el verdadero secreto es este. Nunca has estado atrapado en la materia. Solo creías estarlo. Cuando esa creencia se rompe, cuando atraviesas la membrana invisible, la vida entera se reorganiza. Ya no caminas como alguien que teme perder. Caminas como alguien que sabe que nada esencial puede ser arrebatado, y esa certeza es la chispa de la verdadera libertad. El viaje más allá de la materia no es escapismo. Es recordar que eres infinito y que la forma, por más hermosa o dolorosa que sea, es apenas un reflejo pasajero. Lo eterno vibra detrás, esperando a que lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, ya nada ni nadie puede volver a encadenarte. Si hasta aquí has sentido que la materia es apenas un velo y que tu conciencia puede atravesarlo, ahora es el momento de contemplar la urdimbre invisible en la que todo se sostiene. El campo vibracional de creación. No hablamos de una teoría abstracta, sino de la realidad misma que pulsa en cada partícula de tu ser. Imagina por un instante que el universo no es un espacio vacío lleno de objetos dispersos, sino un océano de energía viva, y que cada pensamiento, cada emoción, es una piedra lanzada a ese mar que genera ondas interminables. Tú no eres un visitante en ese océano, eres parte del agua misma. Todd lo describió como el entramado primordial, el tejido donde la mente universal se refleja en millones de formas. La ciencia moderna lo roza con sus teorías de campos cuánticos, con su descubrimiento de que la materia no es más que vibración condensada. Pero los iniciados lo sabían mucho antes. Todo lo que ves no es más que un sueño sólido de frecuencias danzantes. Y tú, con tu atención, eres el soñador que moldea el sueño. Al abrirte a este entendimiento, algo empieza a cambiar en tu interior. Descubres que la casualidad es una máscara, que las sincronicidades son mensajes, que las coincidencias imposibles son recordatorios de que el campo te escucha. Cada vez que piensas en alguien y esa persona te llama, cada vez que sueñas algo y luego sucede, no es azar. Es el campo vibracional respondiendo a tu sintonía. Es el eco de tu propia energía devolviéndote una señal de que la creación está en curso. Pero aquí surge un misterio más profundo. Si todo es vibración, ¿qué frecuencia emites tú? El campo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que realmente vibra en tu corazón. Puedes repetir 1000 veces que deseas abundancia, pero si en tu interior vibra el miedo a la escasez, eso será lo que el campo refleje. Puedes imaginar el amor más puro, pero si en tu cuerpo aún resuena la herida del abandono, atraerás espejos que te muestren esa herida hasta que decidas sanarla. El campo vibracional de creación es perfecto en su neutralidad. No juzga, no discrimina, simplemente replica tu frecuencia con absoluta precisión. Los antiguos alquimistas lo llamaron principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No se trata de un aforismo poético, sino de una ley cósmica. Tu estado interior es la semilla, y la realidad que te rodea es la flor que brota de ella. La pregunta entonces deja de ser ¿qué quiero tener? Y se convierte en ¿quién necesito ser para que esa realidad florezca? No se trata de forzar el campo con decretos vacíos, sino de convertirte tú mismo en la vibración que deseas experimentar. Cuando te alineas con esa verdad, el campo deja de ser un misterio lejano y se convierte en un instrumento vivo en tus manos. Cada respiración consciente,
Cada emoción elevada, cada pensamiento claro es una cuerda que pulsas en ese arpa infinita. Y el universo, inevitablemente, responde con una sinfonía que coincide con tu tono. Aquí reside la magia hermética más profunda. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. El clímax de esta revelación se siente como un despertar fulminante. Empiezas a ver cómo todas las piezas encajan, cómo los momentos de dolor también fueron parte de la melodía, cómo incluso las pérdidas escondían la vibración de una enseñanza mayor. Comprendes que nada se pierde, que todo se transforma en el campo y que cada vibración enviada regresa multiplicada. En ese instante, dejas de vivir como víctima del azar y comienzas a caminar como arquitecto consciente de tu propia realidad. Cierra los ojos por un momento y percibe, debajo del ruido de tus pensamientos, hay un zumbido sutil, una corriente que no se detiene. Ese es el campo vibracional respirando contigo. Siéntelo en tu pecho, como un tambor invisible que marca el compás de tu existencia. Esa vibración es el lenguaje de tu alma, la firma energética que dialoga con el todo. Cuando aprendes a escucharla, a pulirla, a elevarla, entras en resonancia con la mente universal. Y entonces la creación deja de ser un misterio y se convierte en un acto natural, tan natural como respirar. Y mientras estas palabras vibran dentro de ti, quizá notes que algo se enciende. Una certeza que no viene de la mente, sino de un lugar más profundo. Ese es el campo reconociéndose en ti, llamándote a recordar que nunca has estado separado de la fuente creadora. Tú eres el pulso, tú eres la nota, tú eres la sinfonía. El campo vibracional de creación no está fuera de ti. Eres tú mismo desplegándose en infinitas formas. Y comprender esto no es solo un pensamiento elevado, es un punto de no retorno, un cambio de frecuencia que transforma para siempre la manera en que caminas por el mundo. Si has llegado hasta este punto del viaje, es porque en tu interior algo ya comenzó a encenderse. Como una lámpara olvidada que vuelve a brillar tras siglos de silencio. No es casualidad que escuches estas palabras ahora. Tampoco es fruto del azar que hayas permanecido hasta aquí, atravesando capa tras capa de velos, sintiendo cómo la materia se volvía más sutil, cómo el aire de tu conciencia se volvía más denso, cargado de memorias invisibles. Lo que se revela en este momento es uno de los misterios más temidos por quienes siempre intentaron gobernar la mente humana. El retorno del conocimiento prohibido. Llamado prohibido no porque fuera dañino, ni porque escondiera oscuridad, sino porque devolvía al ser humano la llave de su soberanía. Los sacerdotes del poder, los guardianes de imperios, los arquitectos de religiones rígidas, lo comprendieron muy pronto. Un hombre que sabe que su vibración crea, ya no se somete. Una mujer que entiende que su mirada organiza la realidad, ya no obedece. Una comunidad que recuerda que el espíritu es eterno y libre, ya no se deja esclavizar. Por eso lo ocultaron. No lo destruyeron, porque lo sagrado no puede destruirse. Pero lo disfrazaron, lo enterraron bajo capas de miedo, de castigo, de normas, de dogmas. El retorno del conocimiento prohibido es como el regreso de una melodía que reconoces apenas escucharla, aunque no recuerdes cuándo ni dónde la escuchaste antes. Es como soñar con una ciudad desconocida y sentir que cada calle te pertenece desde siempre.
Es una vibración que llega primero como nostalgia y que pronto se convierte en certeza. Y esa certeza empieza a reorganizar tu vida, aunque intentes resistirte durante siglos. Las escuelas iniciáticas escondieron fragmentos de este saber en símbolos, en geometrías talladas en templos, en palabras aparentemente simples como así en lo alto, así en lo bajo. Los escribas del espíritu, como Thoth, no querían que se perdiera la esencia, y por eso dejaron mapas camuflados en mitos, relatos, figuras y emblemas que solo aquellos con el corazón despierto podían descifrar. El ibis, el ojo, la balanza, la tabla esmeralda, no eran adornos ni supersticiones, eran llaves. Llaves que se activaban no con la mente lógica, sino con la vibración de la presencia. El conocimiento prohibido regresa ahora de maneras inesperadas. Lo encuentras en sueños que parecen demasiado vívidos. Lo sientes en sincronicidades que se multiplican a tu alrededor. Lo lees en textos antiguos y notas que cada palabra resuena en tu pecho como si la hubieras escrito tú mismo hace miles de años. El retorno no llega como un espectáculo visible, sino como un murmullo que se cuela en tus silencios. Y cuanto más te entregas a escucharlo, más fuerte se hace esa voz interior que dice, siempre estuve aquí, nunca me fui, solo estabas dormido. Este retorno no es un lujo ni un pasatiempo espiritual, es un llamado urgente, porque el mundo exterior se tambalea bajo el peso de sus propias mentiras. Las estructuras de control que se erigieron sobre el olvido empiezan a resquebrajarse. Y al resquebrajarse, muchos sienten miedo, como si todo se derrumbara. Pero quienes han recordado saben que nada esencial se derrumba. Solo cae lo que era falso. El conocimiento prohibido no viene a destruir, viene a revelar, no viene a arrasar, viene a mostrar la desnudez de la verdad. Al experimentarlo, entiendes que el universo nunca fue una máquina ciega, sino un campo vivo, vibrante, consciente. Comprendes que lo que llamas materia es apenas el eco más denso de una melodía infinita, y descubres que tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones son instrumentos que constantemente emiten frecuencias hacia ese campo. Aquí se vuelve evidente la gran paradoja. Lo prohibido era demasiado simple, tan simple que cualquiera podía acceder, tan simple que no podía ser controlado ni vendido. Por eso se volvió peligroso para los poderosos. El retorno del conocimiento prohibido también trae consigo una responsabilidad profunda, porque ya no puedes engañarte. Ya no puedes culpar al azar, ni al destino, ni a fuerzas externas. El campo responde a tu vibración. Y si deseas transformación, debes empezar en ti. No es cuestión de repetir fórmulas ni rituales vacíos. Es cuestión de sostener una frecuencia coherente con la verdad que reconoces en tu alma. Esa coherencia es lo que abre portales, lo que atrae realidades, lo que sana memorias antiguas. Cuando comienzas a vivir de esta forma, algo cambia en la textura misma de tus días. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Un gesto, una mirada, una respiración consciente transforman el campo a tu alrededor. Descubres que cada encuentro es una lección, que cada obstáculo es un espejo, que cada dolor es un mensaje. Y entonces ya no huyes de ellos, los escuchas, porque sabes que el conocimiento prohibido no se acumula en libros, se experimenta en carne, en alma, en vibración. Imagina un instante cómo sería un mundo donde todos recordaran. No habría necesidad de ejércitos, ni de gobiernos que prometen proteger mientras oprimen, ni de religiones que venden salvación.
habría soberanía vibracional, habría libertad en cada ser. Esa visión fue la pesadilla de los controladores y es el sueño que ahora regresa, como un río que, tras haber sido desviado, encuentra de nuevo su cauce original. Y sin embargo, el retorno no se impone con violencia. Es suave, es paciente, es inevitable. Llega como un amanecer. No puedes detenerlo. Solo puedes abrir los ojos y recibirlo. Tú decides si lo haces con miedo o con entrega. Porque la verdad no exige, solo se ofrece. El conocimiento prohibido no es otra cosa que tu propio reflejo en el espejo del universo. Y al mirarlo, comprendes que la prohibición siempre fue una ilusión, una cortina de humo. Lo verdadero jamás puede ser prohibido. En este momento, mientras escuchas, quizá notes cómo se apacigua el ritmo de tu mente. Las palabras ya no son solo palabras, son vibraciones que despiertan memorias, y esas memorias empiezan a reorganizar tu campo. No hace falta comprenderlo todo con la lógica, basta con sentirlo. El retorno ya está sucediendo dentro de ti. Es como el murmullo de un río subterráneo que por fin encuentra grietas en la roca y emerge a la superficie. Su sonido es suave, pero constante. Su fluir es sereno, pero imparable. Y así, poco a poco, la voz interior se hace más clara. Te recuerda que no necesitas correr detrás de técnicas complicadas, no necesitas mendigar verdades en manos ajenas, solo necesitas sostener tu presencia, respirar en silencio, escuchar lo que el cuerpo y el alma te dicen. Ahí, en esa sencillez, está todo el poder que llamaron prohibido. El retorno del conocimiento prohibido no es un evento que verás en los titulares. Es un movimiento silencioso, íntimo y vibracional. Y tú formas parte de él. Cada vez que eliges la coherencia en vez de la mentira, cada vez que eliges el silencio en vez del ruido, cada vez que eliges la presencia en vez del olvido, estás contribuyendo al regreso de la sabiduría que quiso ser borrada. Y mientras más seres humanos lo recuerden, más fuerte será el campo que se teje. No necesitas entender cómo sucederá. El cómo pertenece al misterio. Lo único que te corresponde es sostener la vibración de la verdad que ya reconoces. Y en esa fidelidad a ti mismo, el conocimiento vuelve a brillar como sol que atraviesa la niebla, porque nunca estuvo perdido. Solo estaba esperando que tu mirada se volviera hacia adentro. Permanece unos segundos en silencio. Respira. Siente cómo estas palabras no terminan aquí, sino que siguen vibrando en ti. Esa vibración es la prueba de que el retorno ya está en curso. No lo busques en otro lugar. Eres tú, recordándote a ti mismo. Si hasta aquí has permanecido, si cada palabra te ha llevado más allá de la superficie y te ha permitido cruzar velos invisibles, entonces ya estás listo para entrar en el tramo final de este viaje. Vivir con la visión abierta no es un acto momentáneo ni una experiencia fugaz, reservada a un instante de meditación o a un estado extraordinario. Es un modo de existir, un modo de respirar y caminar por el mundo como quien ha despertado de un sueño largo y no vuelve a cerrar los ojos. Se trata de integrar lo que has recordado, de convertir cada día en un templo y cada gesto en un ritual silencioso de coherencia. Porque ver más allá no significa escapar de lo cotidiano, sino penetrarlo con una mirada nueva. El mismo amanecer que ayer parecía simple ahora lleva inscrito un mensaje. La voz de un desconocido en la calle puede convertirse en un recordatorio del eco que tú mismo emitiste. El roce de tus manos, la respiración en la noche,
incluso la pausa en medio del caos urbano. Todo se vuelve lenguaje cuando la visión se abre. La diferencia está en ti. Antes pasabas corriendo, ahora reconoces. Antes buscabas afuera, ahora descubres que lo externo solo es el reflejo de tu vibración más íntima. Vivir con la visión abierta también significa aceptar la paradoja. Comprender que aunque ves más, no siempre puedes explicarlo, que aunque sientes con mayor intensidad, no siempre hallarás palabras para traducirlo, que aunque percibas la unidad detrás de las formas, tendrás que seguir moviéndote en un mundo donde las formas se imponen. Esta es la prueba de fuego, no huir del mundo ni perderse en ilusiones místicas, sino caminar en equilibrio, con un pie en la materia y otro en lo invisible, como el ibis de Thoth que se desplaza entre el barro y la luz. Aquí también se revela el verdadero propósito del retorno del conocimiento prohibido. No era acumular secretos como un tesoro privado, sino recordarte que la vida misma es el libro sagrado, que cada emoción, incluso las más dolorosas, trae la semilla de un aprendizaje, que cada enfermedad o conflicto es un espejo que refleja el campo desalineado, esperando tu atención amorosa para reorganizarse, que cada sincronía es una invitación a confiar en que la realidad es diálogo constante entre tú y el universo. Al integrar todo esto, descubres que la visión abierta no es un privilegio extraño, sino tu estado natural. Naciste con ella, la olvidaste, y ahora regresa. No hay nada que forzar. Basta con no cerrar de nuevo los ojos del alma. Basta con permanecer en la atención suave, en el silencio vivo, en la coherencia de sentir lo que realmente sientes y elegir lo que resuena con tu verdad. Allí, en lo simple, se sostiene la grandeza. Llegados a este punto, es inevitable hablar de la responsabilidad última, transformar el recuerdo en acción, porque despertar sin actuar es volver a dormirse, y actuar sin conciencia es repetir los mismos patrones del pasado. Vivir con la visión abierta es actuar con presencia, con la certeza de que cada palabra emitida vibra en el campo, de que cada pensamiento sostenido se convierte en semilla, de que cada elección es un decreto. Ya no puedes decir yo no sabía, ahora sabes, y ese saber se convierte en guía. Imagina cómo se transforma tu vida cuando decides sostener esta visión. La ansiedad se disuelve porque reconoces que el tiempo es un artificio. El miedo pierde fuerza porque entiendes que la muerte es solo un cambio de vibración. El rencor se desvanece porque ves en el otro no a un enemigo, sino a un espejo de algo que aún no has abrazado en ti mismo. Y entonces, la libertad deja de ser un ideal y se convierte en práctica diaria. Eliges tu vibración y con ello eliges tu realidad. El final de este viaje no es un cierre abrupto, sino una apertura más amplia. Lo que parecía un secreto distante ahora late en ti como certeza. La tabla esmeralda, los códigos herméticos, el silencio sagrado, el cuerpo como espejo, el campo vibracional y el retorno del saber prohibido convergen en un solo punto, tu conciencia presente. Y ese punto se expande en todas direcciones. Ya no eres un buscador que mendiga respuestas. Eres un creador que camina con preguntas vivas, abierto a dejarse transformar por cada revelación. Antes de concluir, respira. Siente el aire entrar y salir sin prisa. Percibe cómo el silencio que te acompaña ahora no es vacío, sino plenitud. Lo que has recibido no se queda en palabras, se queda en vibración. Y esa vibración seguirá actuando dentro de ti, reordenando, recordándote, guiándote,
Y así, con voz serena, puedo decirte que has cruzado un umbral, no uno que se mide en metros o en mapas, sino un umbral interior, invisible y definitivo. Has abierto la visión, y aunque la cierres de nuevo por distracción o miedo, siempre sabrás cómo regresar, porque lo prohibido ha dejado de estar escondido, y lo secreto ha dejado de ser ajeno. Ahora vive en ti, y tú estás listo para vivir cada día con los ojos del alma abiertos, para escuchar lo que no necesita ser dicho y reconocer en lo cotidiano la huella de lo eterno. Si lo sientes, deja tu huella aquí abajo y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, porque lo que comenzó como un murmullo hoy ya es un canto, y ese canto, desde dentro, no puede ser callado jamás. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.